Muy buenas tardes, alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Las características del curso determinan que la actividad principal, y enhorabuena, sea siempre la lectura. Las lecturas, la lectura de obras literarias y principalmente que sean de origen hispanoamericano, es decir, que hayan estado escritas, publicadas en español, aunque esto no niega tampoco la posibilidad de poder trabajar con las lenguas indígenas, ¿no? Con el quechua, el aymara, pero en principio diríamos en estas clases que estamos realizando, hemos hecho trabajos de análisis con textos de diferente forma, como son por ejemplo los poemas que les tocó analizar en el examen parcial, y luego hemos estado también trabajando últimamente con la narrativa. Dentro de la narrativa hispanoamericana, que es muy amplia, existen dos géneros, por mencionar solamente los más importantes. Los dos grandes géneros que atraen el mayor interés de los lectores son los cuentos y las novelas, ¿no? Y dentro de los cuentos y dentro de las novelas, ustedes van a encontrar una clasificación, una tipología de acuerdo al tema, de acuerdo a la forma, de acuerdo a una serie de criterios que son propios de la crítica literaria. Igual va a pasar con la novela, en la que encontraremos quizá por la mayor amplitud que tiene la novela, emplearemos o encontraremos en el momento de la lectura y del análisis una serie de elementos que nos permitirán, diríamos, apropiarnos, enterarnos, informarnos de la historia que se ha contado ahí, que ya sabemos que es una historia verosímil. El mundo de la literatura es el mundo de lo posible, de lo que puede ser, no es el mundo de lo que es la realidad real, para decirlo así, de modo reiterado, ¿no? Entonces decíamos que dentro de la narrativa hay esta presencia importante del cuento y de la novela. Sin embargo, cada una de estas áreas, cada uno de estos dos géneros que atraen, que tienen un mayor número de lectores en diferentes partes del mundo, estos textos, diríamos, abarcan diversidad de temas, ¿no? Además, cada uno de los países hispanoamericanos tiene una diversidad de cultores, es decir, de escritores que se dedican precisamente al arte de contar cuentos. Esto no impide que esos mismos escritores nos dediquen también, por ejemplo, a escribir novelas o eventualmente a escribir poemas o eventualmente también a redactar ensayos. El ensayo es otro género importante para nosotros, sobre todo desde la perspectiva de críticos literarios, de lectores sistemáticos que somos o que debemos ser cuando estudiamos a los autores de esta inmensa literatura hispanoamericana. Subrayo siempre la importancia de la lectura como una forma de apropiación del conocimiento, es decir, mediante la lectura silenciosa, la lectura que uno hace para sí mismo, o también mediante la lectura en voz alta, en la que participen varias personas, ¿no? Dando su voz a personajes. En ambos casos, diríamos, el cuento, si es un buen cuento, ofrece un conocimiento rico, y ofrece una historia allí, ¿no? Que puede estar referida a diferentes aspectos de la realidad. Pero por otra parte también allí es importante
porque la historia se da a través de una cierta forma, de una cierta estructura, de un conjunto de elementos que hacen posible, gracias al dominio de la lectura que tenemos, esa lectura, esa apropiación de aquello que hemos leído resulte positiva para nosotros. En estas últimas clases hemos estado trabajando, por ejemplo, con la literatura mexicana, ¿no? Una de las grandes literaturas, creo que todas o la mayoría son grandes. Entre las más grandes está sin duda la literatura mexicana, que tiene como premio Nobel a Octavio Paz, tiene su famoso libro El arco y la lira, por ejemplo, que recomendamos especialmente a quienes leen y estudian poesía. Ese es un clásico, por ejemplo, para el estudio del poema en sus diversas modalidades, ¿no? De otro lado, en el campo del cuento también hay grandes cuentistas mexicanos, y en la antología que ustedes tienen hemos seleccionado algunos textos de un autor importante. Y decimos importante porque por la información que les dimos en la clase anterior y tras anterior también, este escritor se llama Juan José Arreola. Juan José Arreola, que también escribe novelas, me parece que hace poesía, pero principalmente es un autor dedicado a los cuentos, a los relatos, con una diversidad en el estilo, con humor, con ironía, con alegorías o con símbolos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el relato Eva, que ya tuvimos ocasión de leer y de proceder a un análisis básico de todos los elementos que entran en Eva, y a través de ello pudimos ver pues que diríamos el tema principal, el tema eje de esta historia llamada simplemente Eva era el de las relaciones sentimentales entre el hombre y la mujer, ¿no? Que era efectivamente una historia, un conflicto que se cuenta allí, una historia de los pleitos que hay entre dos personas. Ahora, son una pareja, pero curiosamente, y ahí sería un primer elemento que habría que observar, el pleito que se ventila no se realiza en el seno del hogar, sino se realiza en una biblioteca, lo cual también tiene una connotación muy importante porque el cuento es una especie de simulacro del mundo real, ¿no? Se parece a lo que ocurre también en el mundo real, pero como no es algo empírico, algo que se realice por sí solo, sino que ha sido construido por alguien, entonces esa forma está constituida por una serie de elementos que, por cierto, los lectores a través de los siglos han ido identificando, han ido sistematizando este conocimiento, y en estos momentos podríamos decir hay ya métodos muy rigurosos, principalmente la narratología. Miren la importancia que cobró estas áreas del cuento y de la novela, que obligó al nacimiento de una nueva disciplina que practicamos los críticos literarios, que es la de la narratología, que es un modelo de cómo es el mundo de la ficción en tanto forma, también considerando, por cierto, la historia, ¿no? Y entonces descubrimos que este gran escritor mexicano, que es Juan José Arreola, nos había regalado este cuento que ya hemos analizado, eso no vamos a repetir,
Ya ustedes que seguramente siguen la clase presencialmente o en ausencia, no hay motivo para que, no, que digan que no están informados de lo que se hace en clase de principio a fin, ¿no? Entonces, resulta que Juan José Arreola, que ha tenido una actividad muy productiva, por cierto es un autor que ya falleció, pero principalmente a lo largo de su vida, muy activa, muy intensa, muy exitosa también, él sobre todo se dedicó a escribir muchos cuentos bajo un mismo título, que aquí se los muestro a ustedes, se llama confabulario, confabulario, es decir, así como hay bestiario, bestiario de Julio Cortázar, de la misma manera Juan José Arreola le puso una especie de sello, de marca a sus creaciones literarias, a sus cuentos, a sus alegorías. Él maneja lógicamente el modelo tradicional del cuento, pero también maneja el cuento experimental, el cuento que rompe los esquemas del modelo narratológico e involucra al lector en una actividad mucho más, difícil, más problemática, con mayor uso de elementos para llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces, hemos hecho ya un primer acercamiento a este texto de Juan José Arreola y sobre todo debemos pensar en que si ustedes son lectores o lectoras de literatura hispanoamericana, es decir, son especialistas, van a serlo en el futuro, ya lo están siendo, necesitan especializarse en ciertas áreas. Una de esas áreas en la que, por ejemplo, creo que deberían especializarse es en el análisis de los relatos, ¿no? En el análisis de los cuentos o novelas. Pueden comenzar por razones operativas, por razones de mayor facilidad con el cuento y luego pues derivar hacia el estudio de novelas que también las hay muy interesantes en la literatura mexicana o en la de cualquier otro país. Es decir, en cuanto a abundancia de obras por leer y por estudiar, estamos nosotros en las óptimas condiciones para realizar este trabajo productivo, ¿no? Beneficioso, porque va a ser la principal herramienta con la cual ustedes tendrán un lugar en el mundo de la literatura y podrán trabajar como críticos literarios, podrán escribir ensayos, podrán hacer análisis científico, podrán publicar libros, podrán armar antologías, ¿no? Una antología, por ejemplo, es el conjunto de cuentos, que puede ser desde el punto de vista temático. Por ejemplo, una antología sobre el cuento del tema amoroso, ¿no? Ninguno de esos cuentos lo ha escrito usted, pero usted los ha reunido, usted los ha leído, y usted se ha dado cuenta que hay un eje temático que se repite de diferentes formas, de acuerdo a cada historia, de acuerdo a los personajes, de acuerdo a la época, de acuerdo a cómo narra el locutor, vamos a decir así, del relato repetitivo, ¿no? Y entonces luego de esa suerte de conclusión, luego de haberse dado cuenta de que se han reunido, por ejemplo, ¿no? 20 cuentos, todos ellos giran de una u otra manera y principalmente acerca de lo amoroso, de lo sentimental, lo que no quita que en esos mismos textos también haya otros temas, ¿no? Pero serán temas de orden secundario. Entonces habrá que distinguir principalmente
el tema principal y los otros temas también, porque el análisis exigirá una exhaustividad en la información que vayamos recogiendo. En este caso, ya que hemos decidido estacionarnos por el momento en la narrativa de Juan José Arreola, ¿no? Debemos recordar todo aquello que ya se ha dicho, acerca de Eva, ¿no? Acerca de Eva. Cuento que se supone han leído ustedes, que no sé si están presentes, si están ausentes. En todo caso, este cuento llamado Eva es una historia de las relaciones conflictivas que hay entre un hombre y una mujer. Solamente hay dos personajes en este relato, ¿no? Eva y él, a quien simplemente el narrador le llama él. Entonces, este relato, por ejemplo, supone la presencia de los siguientes elementos para que puedan darse de manera plena la presencia de lo que llamamos un cuento, ¿no? En un cuento debe haber dos elementos principales: la historia, lo que llamamos la historia que se cuenta, ¿no? Los hechos que se evocan mediante el respectivo relato. Y además debe haber lo que se llama el discurso, ¿no? El discurso es la forma como se cuenta la historia, ¿no? Eligiendo determinados elementos y dejando de lado otros, ¿no? En el fondo, la historia y el discurso están unidos de manera indisoluble, pero por razones del análisis, uno puede separar, ¿no? Por razones de mayor conocimiento, puede separar de un lado la historia y de otro lado el discurso. Para poner un ejemplo de un relato como el de Eva, ¿no? Allí tenemos en relación con la historia la presencia de dos personajes, ¿no? Dos personajes que viven una serie de escenas de violencia, de pugna, de polémica acerca de los deberes y derechos del hombre y de la mujer. Esto ocurre en la biblioteca, pero a la vez que ocurre en la biblioteca, de una manera precisamente que el discurso destaca, se nos hace creer a los lectores que esta disputa entre estos dos personajes está ocurriendo no solamente en la biblioteca, sino está ocurriendo en un ámbito más amplio, que es el de la historia de la humanidad desde la época de Adán y Eva, ¿no? Entonces, dentro de una historia hay otra historia. Esto quiere decir que en esta historia tenemos por lo menos estas dos historias, o una historia mezclada por una serie de elementos no son coincidentes, pero que sí caben perfectamente, coherentemente, dentro de este modelo, repito, que puede ser utilizado. Y de esa manera hablaremos en este relato, como se dice también tradicionalmente, son conceptos válidos, ¿no? El relato tiene un inicio, ¿no? Luego tiene un desarrollo, un conjunto de secuencias, 3, 4 secuencias, y luego tiene un desenlace. Esos son conceptos que se refieren sobre todo al discurso, ¿no? Al discurso, no tanto a la historia en sí, sino al discurso, a la manera como está presentada la historia, ¿no? En este caso, diríamos, la historia se presenta de manera paralela, se presenta de manera similar al discurso, ¿no?
al discurso, que es el caso de este relato Eva. Pero en otras ocasiones suele ocurrir que, diríamos, el discurso comienza, pero la que ha terminado es la historia, ¿no? Es decir, utiliza una técnica, la presentación ya no es cronológica, sino es no cronológica, ¿no? Y entonces nos encontramos con estos dos grandes modelos, dentro de los cuales pues hay una serie de variantes y todos ellos funcionan adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Eva, que ya hemos leído, ¿no? Hemos analizado, o diríamos, para tratar de establecer justamente un trabajo que relacione lo que han hecho con lo que van a hacer, es que diríamos, dentro de este modelo, que aquí no está completo, pero que sí en todo caso se los explico, dentro de todo cuento tenemos en primer lugar el autor. En este caso ya lo conocemos, ya tenemos información sobre él. Él es el autor, es el padre de la criatura, pero a su vez él no actúa directamente, no lo puede hacer, ¿no? Lo que hace es escribir. Escribir también es un acto, ¿no? Un acto de la realidad. Entonces este autor, de la misma manera que el médico no opera con su ropa de calle, sino se pone un traje especial, de la misma manera en el relato, el narrador también se viste de una manera adecuada. Diríamos, se viste verbalmente. En otras palabras, quiero decir que el narrador, diríamos, puede estar dentro de la historia, como puede no estarlo, pero en ambos casos nosotros no vamos a ver visualmente ni al narrador ni a los otros personajes, sino los vamos a conocer, pero a través de la estructura que nos propone el relato. Entonces, un primer elemento importante es el narrador. El narrador es el conductor, ¿no?, de la historia, desde el inicio hasta el desenlace, y este narrador tiene pues una serie de recursos y de mecanismos y de técnicas y de puntos de vista y de un arsenal de posibilidades para crear la historia, ¿no? Crea la historia basándose en todos los procedimientos que la narratología señala en forma específica. Pero para centrarnos en el concepto, decíamos que es esencial la presencia del narrador, que es una instancia meramente verbal. Solo existe en el papel donde está escrito, está impreso el cuento, o en la pantalla si se tratara de una lectura que yo hiciera en la pantalla, que también es posible hacerlo. En ambos casos, la existencia del lector, su existencia verbal, su existencia como discurso precisamente, se garantiza que a través de ese discurso lleguemos a conocer la historia de modo paralelo, ¿no? De modo paralelo, pero al mismo tiempo en el acto de la lectura somos conscientes del juego que hay entre la historia y el discurso, porque ambos son componentes esenciales de la historia, ambos proveen de elementos totalmente compatibles y que hacen posible que se realice el milagro de la creación de un relato, de un cuento, que tiene pues como simulacro de la realidad
una serie de elementos. Por ejemplo, además del narrador, o dentro del concepto narrador, tenemos varias posibilidades, varios conceptos. Luego, también, como el cuento es simulacro de la realidad, se parece a la realidad, el cuento tiene que desarrollarse dentro de un determinado espacio. Puede ser un espacio pequeño, muy pequeño, o puede ser un espacio muy grande, ¿no? Dentro de ese espacio pequeño, grande, moderno o antiguo, etcétera, que es una casa, es una carnicería, etcétera, pues habrá todo un ambiente, porque en ese espacio circulan personas con ciertas características, y porque el ser humano es una persona especialmente psicológica, o con un comportamiento permanentemente psicológico, también habrá allí una atmósfera que podrá ir cambiando según se vaya desarrollando la historia mediante las técnicas del discurso. Igualmente, los objetos a veces son muy importantes en un relato, ¿no? Pueden ser desde objetos muy pequeños hasta objetos más grandes, que están ordenados dentro de el mundo del relato. Así, por ejemplo, en el relato de Eva vemos que, por ejemplo, hay libros, ¿no? Hay libros, hay anaqueles, hay escritorios, es decir, esos elementos hacen verosímil que estemos en una biblioteca. Digo verosímil porque todo esto que nos está contando el narrador, ¿no?, lo está haciendo de modo verbal, con la escritura en lengua española. Entonces, todos estos elementos, diríamos, que hemos mencionado, además, están sujetos a las leyes espaciales, a las leyes temporales, o también los propios personajes están sometidos a ciertas leyes, ¿no? Entonces, esa dimensión, de todas maneras, hay que tomarla en cuenta, como lo hemos hecho al analizar el relato Eva, ¿no?, donde hemos marcado, y podríamos incluso solicitar que ustedes hagan el ejercicio repetitivo, ¿no? De la misma manera, otro elemento indispensable, imprescindible, son los personajes, ¿no? Los personajes también son seres de papel, son simulacros que representan a los seres que hay en la realidad, ¿no? Y estos personajes creados por el narrador lo están a semejanza del ser humano, hombre o mujer, con todas las posibles características que pueda tener el personaje, y todo esto contará, como cuando se prepara un determinado plato, todos estos elementos contarán. Entonces contará, por ejemplo, el sexo del personaje, el género masculino, femenino, la edad del personaje, la profesión, también hay los sentimientos de ese personaje, los deseos son muy importantes en los relatos, los ideales, las palabras, las acciones, la jerarquía del personaje. Entonces, cuando leamos un relato, estamos captando todos estos elementos, ¿no?, aunque no estén desarrollados explícitamente. Sin embargo, el narrador se encarga a veces con una sola palabra, o con la presencia o ausencia de un signo de puntuación, de darle este detalle particular al relato, ¿no? Entonces, dentro del mundo de los personajes, ahí vamos a ver todas las posibilidades, la jerarquía, como he dicho, de los personajes, los conflictos, ¿no?, los enfrentamientos o las armonías que cabe encontrar entre los que integran
en calidad de personajes el relato, ¿no? A veces el personaje puede hablar con sus propias palabras reproducidas por el narrador, o el narrador puede reproducir indirectamente las palabras del personaje. Para eso existe la técnica del diálogo, ¿no? Que es parte del discurso en general, ¿no? Luego, diríamos, también hay que tomar en cuenta lo que decíamos momentos antes, la estructura de la trama. ¿A qué llamamos la estructura de la trama? Llamamos estructura de la trama a la línea que sigue la historia desde el principio hasta el final, ¿no? Es decir, cuándo comienza la historia, en qué momento, dónde, luego cómo se va desarrollando en un tiempo que puede ser breve, puede ser de minutos o de horas o de días, etc. Esto también cambia, entonces de acuerdo a la cantidad de tiempo sugerido a través del narrador, pero un tiempo que es parte del simulacro del relato, uno podrá saber cuándo se inicia, dónde se inicia, cómo se inicia, luego podrá ver todas las acciones que corresponden al desarrollo, ¿no? El desarrollo, si el cuento es extenso, podremos dividirlo en una serie de secuencias, de manera que luego de este análisis de las secuencias que pueden ser descifradas o diríamos explicadas con la presencia de los personajes, con el protagonismo de los personajes, porque son ellos los que mueven esta estructura. Veremos todo este desarrollo increciendo, vamos a decir así, ¿no? Y luego el relato que generalmente terminará pues, de una determinada forma, sea de un modo fantástico o sea de un modo realista, ¿no? Ese es un poco el esquema genérico, el esquema general del relato. Esta es la estructura básica, pero diríamos hay formas, hay modelos mucho más específicos que queremos que ustedes también compartan para que puedan hacer su primer proyecto en este sentido, su primer proyecto personal, ¿no? Más que académico, digo personal, porque es un trabajo a nombre propio, a nombre de Vicuña y de la otra señorita Cayotopa, me parece que se apellida. Cada uno de ustedes va a realizar de modo personal. Este es un compromiso personal con ustedes, porque ya ustedes saben cómo se desarrollará el examen final. En todo caso, como les decía, tomando en cuenta esta información que les estamos dando ahora, lo que ustedes tienen que hacer es leer y releer y vamos a ver cuántos relatos hay de el amigo Juan José Arreola. Tenemos Eva, y ya lo hemos leído, lo hemos analizado, ustedes habrán tomado apuntes, ¿no? Y en base a eso pues ya tendrán una información básica acerca de este relato, con referencia principalmente al tipo de narrador, al espacio, el ambiente, la atmósfera. Igualmente podrán hacerse una idea de cómo son los personajes, qué realizan, qué hacen, ¿no? Y luego veremos también el desarrollo mismo, ¿no? La trama, cómo se inicia el relato, cómo se desarrolla y cómo concluye. Ahora, todo este trabajo al que me estoy refiriendo es un trabajo que lo realiza el narratario. ¿Y quién es el narratario? El narratario precisamente son ustedes, soy yo. Es decir, el narratario es la persona que lee
y que analiza el relato y que luego lo convierte en una ponencia, en un artículo científico, ¿no? Utilizando además un lenguaje adecuado, basándose en el modelo que le ha servido para analizar, pero al mismo tiempo agrega citas en las que puede mencionar a otros autores que también analizaron ese relato. Es muy posible que Eva, por ejemplo, tenga una buena cantidad de relatos acerca de la historia que se cuenta acá, porque esta es una historia universal, ¿no? Solo que esta historia universal la ha sintetizado de esta manera particular, pero que al mismo tiempo no deja de ser particular y universal. Eso es lo propio de la literatura, que la literatura nos enfrenta a algo que es a la vez personal y universal, ¿no? Yo creo que esa vivencia es correcta porque cada uno de nosotros tiene una conciencia propia, ¿no? Yo soy fulano de tal, yo tengo tales características, yo me conozco, por lo menos exteriormente me conozco, ¿no? Aunque no me conozca del todo interiormente, pero yo me conozco. Entonces puedo expresar ese conocimiento y el lector podrá percibir lo que estamos llamando el narratario, podrá percibir todos estos elementos y podrá ir, digamos, basándose en un esquema, ¿no? Podrá ir armando el análisis de crítica literaria para hacer una primera versión, luego una segunda versión y así hasta que la versión esté perfecta, porque también es muy importante no solamente la calidad, la profundidad, la variedad, la verificabilidad de los conceptos que yo he utilizado. No solamente debo probar que he utilizado bien el método narratológico, sino que al mismo tiempo es necesario que yo cite a los autores, ¿no? Incluso citas textuales, o que dé el nombre de la obra, el año, la página, incluso de todo aquello que yo he incorporado dentro de mi discurso crítico. Es importante además en un discurso crítico llegar a ciertas conclusiones, ¿no? a ciertos logros que se han realizado gracias al análisis que yo he hecho, ¿no? Cuando digo yo no me refiero a mí, sino a cada uno de nosotros, ¿no? Tendrán algunas conclusiones. Luego, como estamos trabajando ya con el artículo científico, previamente deberá haber un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que vamos a hacer, ¿no? El resumen es como una introducción a todo el relato, ¿no? De qué voy a hablar, etcétera, ¿no? El trabajo presentado debe estar bien redactado, debe ser coherente, ¿no? Debe ser ordenado, sistemático, estar bien escrito, con claridad, con profundidad. Debe haber un nivel de crítica, un nivel de reflexión, un nivel de recomendaciones, incluso. Esto lo he visto con otro grupo que ha analizado un relato de la literatura argentina y uno de ellos, uno de los jóvenes, por ejemplo, no solamente ha analizado, no solamente ha incorporado una serie de citas de autores, de obras acerca del tema que él ha investigado, sino se ha permitido reflexionar, ¿no? Reflexionar acerca de algunos problemas que plantea el relato. El relato siempre está referido a una época, siempre está referido a una etapa de la historia, y en cada etapa de la historia pues han habido una serie de problemas, siempre, ¿no? En este año con mayor razón. Entonces este joven se
toma el trabajo de reflexionar. Y eso es bueno, porque finalmente el trabajo que ustedes hagan, ¿no?, si está bien hecho, tendrá una trascendencia académica, ¿no?, tendrá un valor cognoscitivo reconocido por los lectores y podrá eventualmente convertirse en un libro, en un ensayo, donde los lectores podrán apreciar los aportes de este trabajo que se ha realizado, que ha tenido como base el análisis de 3 relatos. Esto vamos a irlo fijando, ¿no? Vamos a irlo fijando. Entonces, este trabajo de análisis va a constar, en cuanto al número de relatos con los que vamos a trabajar, va a constar de 3 relatos, ¿no? De 3 relatos que ustedes tienen en la antología. Esos relatos son Eva, así se llama, Eva, y dicho sea de paso, ya ha sido leído y analizado, lo recuerdo con bastante precisión. Luego de ese relato, el segundo del mismo autor se llama El Faro, que vamos a leerlo ahora, que también es breve, ¿no? Breve, para ver también aquí otra historia que en este caso específico se relaciona con la anterior, ¿no? Se relaciona con la anterior. Y luego de leer este relato, terminaremos con un lindo texto, a mi modo de ver, muy breve, de apenas una página una página del material, un relato de este mismo autor, el que se llama El Bisonte, ¿no? Está también en su libro Confabulario. Entonces ustedes van a trabajar esos 3 relatos, ¿no?, como una unidad, ¿no? Entonces, diríamos, el tema que queremos perfilar es pues el análisis narratológico, el análisis científico de 3 relatos del escritor Juan José Arreola, que es uno de los mejores escritores hispanoamericanos que tenemos, y de esa manera ustedes también comenzarán a especializarse en determinados autores, periodos, obras, temas, asuntos, y así comenzará su carrera académica, ¿no? Porque la carrera académica debe principalmente producir un conocimiento, ¿no?, con un método, con un lenguaje bien empleado. Lamentablemente, entre nosotros, los especialistas en literatura, gran parte de nuestro tiempo lo empleamos en hacer clases, ¿no? No en investigar propiamente, sino en hacer clases. Claro, para ello también hay que investigar, ¿no? Pero los tiempos no son pues compatibles. Si yo investigo, que leo, ¿no? No puedo dictar al mismo tiempo clase, no puedo hacer clase y estar al mismo tiempo investigando, estudiando. Entonces hay que distribuir muy bien el punto de partida de estas indicaciones que están hechas a título de cada una de ustedes, diríamos, haciendo una primera aproximación, es el análisis de 3 relatos de Confabulario de Juan José Arreola. Lo voy a anotar aquí, para que no se me olvide, ¿no? Así se va a llamar: análisis narratológico de 3 relatos del libro Confabulario
de Juan José Arreola. Principalmente en este trabajo, que tiene un título un poco extenso, principalmente ustedes van a descubrir, ¿no?, porque esa es tarea de ustedes, van a descubrir que, digamos, desde el punto de vista temático, predomina las relaciones sentimentales. Tanto Eva como el Faro tratan historias acerca de relaciones de personas, relaciones regulares o irregulares, realizadas por personajes que no son muchos en realidad, porque en Confabulario solamente hay dos personajes, claro, se citan otros, pero ese es otro caso, ese ya es la cita de alguien, no es el personaje, hay dos personajes, ¿no? De la misma manera, bueno, de otra manera, de otro modo, en el relato del Faro, ahí hay tres personajes, ¿no? Es decir, no aumenta mucho el número de personajes, pero el Faro sí tiene coincidencias, tiene diferencias con el relato Eva, y por tanto allí se puede establecer algunas, a nivel de conclusiones, y luego del análisis se puede establecer ciertas conclusiones que permitan hacer algunas afirmaciones acerca del modo como desarrolla, cómo plantea las relaciones sentimentales el escritor Juan José Arreola, particularmente en estos dos, solo en estos dos textos, ¿no? Porque no estamos analizando toda la narrativa de Juan José Arreola, sino únicamente dos relatos, y que por coincidencia en dos de ellos, en Eva y en el Faro, pues da esta importancia de lo sentimental, los conflictos que surgen en las relaciones de los seres humanos, ¿no? Porque somos esencialmente seres hechos de sentimientos, de pasiones, de ideas, de actitudes, de caracteres, y todo eso pues está plasmado magistralmente, que de manera breve, sintética, está plasmado por el narrador respectivo que ha utilizado en cada caso, ¿no? Desde el punto de vista narrativo ya se puede ver que estamos frente a dos tipos de narradores diferentes, siendo Arreola el autor de ambos narradores, ¿no? Es decir, la narración o el narrador es un elemento interno, un elemento que se descubre a través de la lectura. Hay una clasificación muy amplia, ya la explicaremos, pero en todo caso, el concepto mismo, ¿no? Servirá para que ustedes puedan evaluar qué elecciones, qué recursos ha empleado Arreola, cómo los ha combinado. Tenemos que analizar la calidad de la historia, su actualidad, también su trascendencia, es decir, porque aunque los relatos son breves, sí tienen trascendencia en relación con los seres humanos que vivimos siempre bajo ciertas normas morales, éticas, políticas, jurídicas, etc. Es decir, todos nosotros vivimos dentro de determinadas leyes espaciales, temporales, psicológicas, todo el mundo en sí es un mundo que puede ser muy desordenado, pero así funciona, ¿no? Nosotros no podemos evitar el movimiento de rotación, por ejemplo, ¿no? O hacer que sea al revés, de ninguna manera. Es una ley objetiva que tiene que respetar el narrador cuando trate de un aspecto relativo
por ejemplo, al movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Igualmente, desde el punto de vista de del movimiento de traslación, cuando hemos hablado en el esquema del ambiente, habrá que ver, por ejemplo, que en cuanto al ambiente, en cuanto al espacio, aquí, en este concepto de atmósfera, allí cabría mencionar precisamente si la atmósfera de ese espacio donde ocurren los hechos es una atmósfera, vamos a decir, de verano, ¿no? Hace calor, el relato me proporciona signos para confirmar que efectivamente eso que está ocurriendo lo es en el marco del verano. O en caso contrario, quizá el relato o el narrador me hará comprender de manera sutil a veces, ¿no? Me hará comprender que estamos en el invierno. No solamente eso, sino también el lugar, ¿no? El lugar visto de manera genérica, pero al mismo tiempo el lugar visto de manera particular. Por eso es que el relato tiene esa magia, ¿no? De mostrarnos el detalle, de mostrarnos el matiz, de mostrarnos el ingrediente mínimo, pero que a veces tiene una trascendencia muy grande dentro de la historia, no solo de la literatura, sino más allá de la literatura, ¿no? Y entonces de eso es de lo que queremos hablar. Entonces, para seguir avanzando con nuestro material, ya hemos dicho que ustedes que están tomando nota, que asistan o no asistan, están tomando nota, vamos a analizar allí y de paso les doy aquí dos tareas específicas y puntuales que va a ser la prueba de que ustedes si han venido o no han venido, de todas maneras tienen que cumplir la tarea. Hay en la página 81, dice, el joven citaba infatigablemente a J.J. Bachofen, ahí lo tienen ustedes escrito. Entonces la tarea de ustedes va a consistir en averiguar quién es este Bachofen, si es alguien inventado por el narrador, ¿no? Es un ser ficticio, o de lo contrario, quizás sea un personaje histórico y cuyo nombre ha sido tomado por su relación, por las ideas con respecto al tema que desarrolla esta historia. Y también en esa misma página hay otro autor que se menciona. También deberán buscar información acerca de este personaje, cuyo nombre es breve, pero voy a pronunciar con cuidado porque ustedes lo tienen además el texto, que se llama Heinz Volpe, que está en la página 81 también, ¿no? En el mismo párrafo, en el párrafo siguiente a Bachofen está el nombre, dice, se acordó de pronto de Heinz Volpe, ¿no? El nombre es H-E-I-N-Z, Heinz, y el apellido es Volpe, pero Volpe con lo que nosotros llamamos la W, ya no me acuerdo cómo se llama esta letra, ¿no? La doble W, O-L-P-E, ¿no? Eso vamos a comprobar de esta manera que ustedes hayan leído el cuento. Luego, toda la otra información acerca de lo que hay que encontrar aquí está en el relato, ¿no? Está en el relato, ya sabemos, de acuerdo a la información, que no hay, solo hay dos personajes y solamente uno de ellos tiene nombre, es Eva. Eva es el único personaje
que tiene nombre. Ahora, ese nombre Eva, ¿no?, ya es connotativo, porque es un nombre que, bueno, yo conozco a Eva Perón, bueno, la conocí a través de la historia, ¿no? Eva Perón, o tengo una prima que se llama Eva, ¿no? En fin, puedo conocer a muchas Evas, pero ya sabemos que el nombre Eva también tiene un significado universal, es sinónimo de mujer. Eva, ¿por qué? Porque fue la primera mujer que creó Dios, según las versiones, creó de la costilla de Adán, ¿no? Por eso, digamos, ese nombre ha adquirido esa riqueza, esa universalidad, ¿no? Y por eso, aprovechándose de ese aspecto, aquí, por ejemplo, en cuanto a los nombres de los autores, ha realizado un gran acierto por el tema en relación con la historia, ha realizado un gran acierto Juan José Arreola al poner a su relato simplemente Eva, suficiente, ¿no? Entonces, leen ustedes el cuento y ahí verán por qué el cuento se llama Eva, ¿no? Cómo comienza, cómo se desarrolla, cómo se va dando la trama, el desarrollo de los acontecimientos, la presencia de uno y otro personaje que se comunican, que se relacionan, sea verbalmente o a través de las acciones, en función de toda una problemática que está, diríamos, contextualizando, dando sentido a lo que se discute aquí, a lo que se plasma como una historia representativa, como un simulacro, como un cuento fantástico, como algo que se parece al mundo real, que por eso nos gusta, nos agrada, nos llama la atención y nos invita a leerlo, a analizarlo, porque esa es la manera de comprender, de enriquecerse en el plano literario, ¿no? Bueno, entonces el relato Eva ya lo hemos leído y como los otros dos son breves, pues vamos a leerlos también y que en la siguiente sesión ya iremos avanzando, ¿no? Ahora estamos, es como si la parte preparatoria se ha anunciado, el trabajo va a hacerse de todas maneras, por cierto, tendrá una valoración académica, pero es un trabajo personal porque supone ya, diríamos, que ustedes comienzan a relacionar, ya no es el análisis solo de un texto, sino de dos o de tres en este caso, ¿no? Lo cual les permitirá llegar a ciertas conclusiones sobre el arte de narrar de Juan José Arreola. Y quizá a partir de la lectura de estos relatos y de los aportes que signifique para ustedes el haber profundizado en estos temas, ustedes se interesen en el resto de la obra de Juan José Arreola o de otros autores, y de ese modo ustedes se conviertan en lectores inteligentes, lectores informados, lectores actualizados, porque la verdad es que el tiempo es muy veloz, y si ustedes no leen ese tiempo que tienen ahora para formarse como especialistas, luego ese tiempo no empleado le va a pasar la factura, porque va a haber ahí un vacío que ustedes dejaron que ocurriera y no tendrán pues a la mano el conocimiento que necesitan, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer la lectura de este relato, El Faro. El Faro, por ejemplo, para hacer una pequeña diferencia, el primer relato tiene nombre de una mujer, un nombre universal y particular a la vez, Eva, ¿no?
Este relato está en el mismo libro, en Confabulario, tiene como título el de un lugar, ¿no? El de un lugar muy específico y que ustedes comprenden perfectamente. Allí, en ese lugar, ocurre el relato. Para orientarlos, que esto es casi innecesario, todo ocurre dentro de un lugar llamado el Faro, ¿no? El Faro es una construcción, es una creación del ser humano, ¿no? Es una construcción, es un edificio en forma de torre que se construye generalmente en una posición que permita avisorar la presencia del océano, del mar, ¿no? Entonces en Lima tenemos acá el Faro de la Marina, ¿no? Que si nos subimos hasta el último piso, de ahí podremos ver, ¿no? Lógicamente, como es una construcción, tiene varios niveles, 2 o 3 niveles, y ahí pues pasan sus horas durante el día algunas personas haciendo un trabajo, ¿no? Porque de eso se trata también, de que esta historia ocurre en relación, ocurre dentro del tiempo laboral, ¿no? Y eso ya complica la situación, ¿no? Como ustedes bien saben, ustedes que son lectores y consumidores de novelas o de cuentos, etc. Bien, leo el texto, ¿no? Tratando de hacer una lectura, una primera lectura, que luego los lleve a ustedes a hacer la suya propia. Dice, así comienza, el título es El Faro, dice: lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Así comienza. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía: ¿es que hay algo más chistoso? Y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos como buscándose algo. Volvía a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? ¿No? Dice Genaro. No tomaba en cuenta para nada nuestra confusión. Amelia estaba desesperada, ¿no? Desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y de no volver nunca. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto. Aceptaba explicaciones increíbles. Daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvía el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso traía pequeños traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre
semejantes a abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento teñía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba, más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces el mensajero nos trae las provisiones. Dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos, Amelia y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices, suspira. Luego, buscando mis ojos, tú vendrás con nosotros, a donde quiera que vayamos. Y se queda mirando al mar con melancolía, ¿no? Este relato, por ejemplo, es un relato breve, ¿no? Sin embargo, tiene una complejidad que espero ustedes sepan descubrir, sepan explicar, analizar, criticar, ¿no? Y esto es así porque el trabajo de crítica literaria es un trabajo de análisis, de lectura, de profundización en los conocimientos, los personajes. Acá, por ejemplo, el narrador, ¿no?, es el que nos conduce en estas dos páginas de la historia protagonizada por estos personajes en los cuales hay tres personajes, dos de ellos tienen nombre y uno de ellos no lo tiene, ¿no? Entonces hay que tomar todos estos aspectos y descubrir qué es lo que pasa aquí, porque se dice allí en algún momento, ¿no? Algo aquí hay algo secreto que hay que descubrir, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta en este relato que se llama El Faro, y luego ver la conducta de cada uno de los personajes con respecto a este secreto, a este conflicto, a esta atmósfera. Este es un cuento donde la atmósfera es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio donde ocurre este conflicto y las preocupaciones que suscita es un espacio pequeño, ¿no? Es un espacio pequeño, como un pequeño edificio en el cual conviven estos tres personajes, ¿no? Es allí donde ocurre toda esta historia turbia que el narrador, en todo caso, tiene el acierto de contarnos a nosotros los narratarios. Nosotros sabemos, terminaremos sabiendo acerca de esta historia más que algunos de los personajes, ¿no? Que quizá pues ya sabemos más cosas de lo que saben los personajes, ¿no? Esto es posible también de ocurrir, porque el relato está pensado siempre en función de lo que captará el narrador, ¿no? Y este es un narrador muy especial. Se ve que es un narrador
que tiene una capacidad, sobre todo para analizar la situación, ¿no? Que la situación, no sé qué les habrá parecido, el relato es breve, pero yo creo que tiene una densidad, tiene una problemática, tiene una situación que afecta, ¿no? Que afecta a algunos de los protagonistas, y ese efecto, ¿no? es el que lleva a que alguien cuente la historia. Luego, para terminar con la clase de hoy en la hora adecuada, ¿no? Nos referiremos a un tercer relato de don Juan José Arreola. Este texto es aún más breve, ¿no? Es muy breve, pero a mí realmente me apasiona muchísimo este relato. Quiero muchísimo, porque en este caso el título lo dice todo, ¿no? El bisonte, así se llama. Es el nombre de un animal, el nombre genérico. Es como si se llamara el perro o el gato, punto, ¿no? Pero a la vez, diríamos, además de referirse a la historia de un perro, de un gato, o de una gallina, o de un pollo, qué sé yo, además el término el bisonte tiene una connotación no solo en relación con ese bisonte, sino con el bisonte como especie, ¿no? Como si dijéramos, cuando yo digo el hombre, ¿no? es inmortal. No me estoy refiriendo a un hombre en particular, me estoy refiriendo a alguien de modo general, ¿no? O decimos, el hombre es un animal racional, ¿no? Como según lo decía Aristóteles. Bueno, no se estaba refiriendo al sí mismo, sino que generalizaba, ¿no? Entonces, en los textos literarios se juega mucho con esa generalización y esa particularización de los elementos, de los personajes, de los sentimientos, y gracias a ello es que el lenguaje resulta más connotativo, y gracias a ello se crea la atmósfera, se desarrollan mejor los conflictos, de modo que todos los elementos de un relato tienen su función, cumplen su papel, y gracias a ello se realiza la magia de la lectura, la buena lectura, la lectura crítica, que me enriquece. Por eso les decía, este es un texto, por ejemplo, que tiene esta particularidad. ¿Este es un cuento o no es un cuento? Este texto plantea ese problema, que no hemos hablado, que en el trabajo también tenemos que trabajar el concepto mismo de cuento, ¿no? Entonces yo, al leer y releer este texto, siempre me planteo este problema, ¿no? Este texto que voy a leer, ¿es un cuento o no es un cuento? ¿Es una alegoría? ¿Es un texto como Eva, un tanto mitológico, ¿no? Es una historia de un hecho que ocurrió hace muchísimo tiempo, pero que revela tanto el modo de ser de los bisontes, como también el modo de ser de nosotros, de los seres humanos, ¿no? Es decir, esto nos concierne a todos nosotros, porque las acciones que se mencionan acá, de todas maneras, tuvieron repercusiones en el futuro, ¿no? Con respecto a la supuesta época, que es una época del pasado realmente, ¿no? Esto ocurrió hace, vamos a decir, miles de años, no ocurrió hace
200 años, no. Estamos hablando de una edad mítica, de un tiempo lejano, ¿no? De un tiempo inmemorial, del cual no queda memoria. Para mí esto es como un poema, es como un cuento poético, como una prosa poética. Hay una historia, sí, pero es una historia que está contada de manera universal, pero que al mismo tiempo revela en sus detalles aspectos muy interesantes que espero que sepan apreciar, porque lo breve es bueno, y si es más breve es más bueno todavía, ¿no? La brevedad, aquí el texto es de una brevedad impresionante, y sin embargo en esa brevedad nos da una riqueza reflexiva, nos da un placer estético extraordinario. Ahora, eso depende, ese placer, ese enriquecimiento, tiene relación con el lector, es decir, cuán informado esté el lector sobre esta historia o sobre los fundamentos, ¿no? En este caso, creo tener, por razones cronológicas, creo tener, repito, un poco más de conocimiento acerca de ciertos aspectos de esta historia. Quizá por eso la entiendo un poco más, quizá me equivoque también, ¿no? Pero en todo caso, ahí está, abierto a la interpretación. Es decir, que yo puedo entenderlo de cierta manera, ustedes podrán entenderlo de otra manera, habrá algunas coincidencias, habrá algunas discrepancias con respecto al significado que tiene este breve texto llamado El bisonte. Lo leo y quizá haga un pequeño comentario. Es breve, como les digo, se llama El bisonte. Tiempo acumulado, un montículo de polvo impalpable y milenario, un reloj de arena, una morrena. Morrena significa montón de piedras y barro acumulados por un glaciar, ¿no? Bueno, ahí estaba la información, pero de todas maneras. Bueno, entonces retomo. Tiempo acumulado, un montículo de polvo impalpable y milenario, un reloj de arena, una morrena viviente. Esto es el bisonte en nuestros días, Antes de ponerse en fuga y dejarnos el campo, los animales se embistieron por última vez, desplegando la manada de bisontes como un ariete horizontal, pues evolucionaron en masas compactas, parecían modificaciones de la corteza terrestre con ese aire individual de pequeñas montañas, o una tempestad a ras del suelo por su aspecto de nubarrones. Sin dejarse arrebatar por esa ola de cuernos, de pezuñas y de belfos, el hombre emboscado arrojó flecha tras flecha y cayeron uno por uno los bisontes. Un día se vieron pocos y se refugiaron en el último redil cuaternario. Con ellos se firmó el pacto de paz que fundó nuestro imperio. Los recios toros vencidos nos entregaron el orden de los bovinos con todas sus reservas de carne y leche, y nosotros les pusimos el yugo además. De toda esta historia a todos nos ha quedado un galardón. El último residuo de nuestra fuerza corporal es lo que tenemos
de bisonte asimilado. Por eso, en señal de respetuoso homenaje, el primitivo que somos todos hizo con la imagen del bisonte su mejor dibujo de Altamira, ¿no? Bien, hemos terminado la clase con la lectura de este texto y continuaremos entonces, si no han asistido personalmente, que creo que lo ha ocurrido, vayan a su archivo, entérense de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Muy buenas tardes.